Capítulo 29. Amanecía. El doctor Chilton, acompañado por 3 soldados pulcramente uniformados de las Fuerzas Armadas Estatales de Tennessee, se hallaba en la ventosa pista de aterrizaje, hablando a voz en grito a fin de acallar el aluvión de voces que, producidas por el tráfico aéreo en la radio del Grumman Gulfstream, salían por la puerta abierta del avión así como por la de la ambulancia estacionada junto al aparato. El capitán de los soldados entregó un bolígrafo al doctor Chilton. Las hojas del cuaderno se arremolinaban a causa del viento y el oficial tuvo que alisarlas. ¿No podemos hacer todo esto durante el vuelo?, preguntó el doctor Chilton. Los formularios de la documentación han de quedar completados antes de que se produzca el traslado físico del prisionero. Son las órdenes que he recibido. El copiloto terminó de ajustar la rampa sobre la escalerilla del avión. «¿Listos?», gritó. Los soldados se agruparon en torno al doctor Chilton junto a las puertas traseras de la ambulancia. Cuando este último las abrió, se pusieron tensos, como esperando que saliese un animal de un salto. Al fondo divisaron al doctor Hannibal Lecter, erguido en la camilla, atado y envuelto en cinchas de lona y con el rostro cubierto por la máscara de hockey. Estaba orinando en una palangana que Barney sujetaba. «Lo siento», dijo Barney dirigiéndose al doctor Lecter al tiempo que cerraba las puertas. «No tiene importancia», Barney contestó el doctor Lecter. «He terminado, gracias». Barney arregló la ropa del doctor Lecter, devolvió la camilla a su posición horizontal y empujó al doctor hacia las puertas traseras de la ambulancia. «Barney». «Diga, doctor Lecter». «Se ha portado usted siempre muy bien conmigo. Quiero darle las gracias». «No hay de qué. La próxima vez que Sammy recupere el conocimiento querrá usted despedirme de él». «Claro que sí. Adiós, Barney». El corpulento enfermero abrió las puertas de un empujón y llamó a los soldados. «Hacéis el favor de coger la camilla por aquí. Por los 2 lados. Para bajarla hasta el suelo. Así. Con cuidado». Barney empujó al doctor Lecter por la rampa y lo introdujo en el avión. A la derecha del pasillo se habían eliminado 3 asientos. En el suelo quedaban las respectivas horquillas, a las cuales el copiloto ató la camilla. «¿Va a realizar todo el vuelo tumbado?», preguntó uno de los soldados. «Lleva pañales de hule. Tendrá que aguantarse las ganas de mear hasta Memphis, pajarraco». «Doctor Chilton, ¿puedo hablar con usted?», dijo Barney. Salieron ambos del aeroplano. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo y basura a su alrededor. «Esos individuos no saben nada», dijo Barney. «Cuando lleguemos, tendré ayuda, enfermeros especializados en casos psiquiátricos. Ahora ya es responsabilidad de otros, Barney. ¿Cree usted que le tratarán bien? Ya sabe usted cómo es, hay que amenazarle con el aburrimiento. Es lo único que le da miedo. Darle de bofetadas no sirve de nada. Nunca permitiría tal cosa, Barney. ¿Estará usted presente cuando le interroguen?». «Sí». «Tú no», añadió Chilton para sus adentros. «Yo podría viajar con él hasta su destino y regresar después. No perdería más de 2 horas de mi turno», dijo Barney. «Ya no es competencia suya, Barney. De todos modos, yo estaré allí. Les enseñaré, paso a paso, todo lo que hay que hacer para manejarle». «Ojalá presten atención», replicó Barney. «Él la prestará toda». Capítulo 30. Clarice Starling se quedó sentada en el borde de la cama de la habitación que ocupaba en el motel, contemplando el teléfono durante casi 1 minuto después de colgar Crawford. Llevaba el pelo revuelto y el batín del FBI arrugado de las vueltas que había dado en su breve e inquieto reposo. Se sentía como si le hubiesen dado un puñetazo en el estómago. Solo habían transcurrido 3 horas desde que abandonó al doctor Lecter y 2 desde que Crawford y ella terminaron de redactar la lista de características que había que comparar con las solicitudes rechazadas en los 3 centros médicos que practicaban intervenciones de cambio de sexo. Y en ese breve lapso de tiempo, mientras ella dormía, el doctor Frederick Chilton había conseguido joderlo todo. Crawford venía a buscarla. Tenía que vestirse. Tenía que pensar en vestirse. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. La has matado, doctor Chilton. La has matado, gilipollas del carajo. Lecter sabía más cosas, y me las hubiera dicho. Y ahora, nada, todo echado a perder.
Cuando aparezca flotando el cadáver de Catherine Martin, me ocuparé de que seas tú el que tengas que examinarla, te lo juro. Me la has robado. Tengo que ponerme a hacer algo útil. Ahora mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en este mismo instante? Lavarme. En el cuarto de baño había una cestita llena de pequeñas pastillas de jabón envueltas en un papel impreso con el anagrama del motel, frasquitos de gel y champú, un pequeño costurero, esos detalles por los que se distingue un establecimiento de categoría. Cuando se metía bajo la ducha, como a la luz de un fogonazo, Starling se vio a sí misma a los 8 años entregándole a su madre las toallas limpias, el champú, las pastillas de jabón con sus finos envoltorios, su madre que trabajaba de camarera, limpiando habitaciones en un motel. Cuando tenía 8 años, había una urraca, una que formaba parte de una bandada que volaba azuzada por las ráfagas de viento de aquella agria ciudad, era una urraca que robaba cosas de los carros de limpieza del motel. Robaba cualquier cosa que brillase. La urraca aguardaba la ocasión y entonces rebuscaba entre los productos de limpieza almacenados en el carro. A veces, cuando una emergencia la obligaba a huir, se ensuciaba en la ropa limpia. Había una de las mujeres de la limpieza que la espantaba rociándola con lejía, sin más resultado que el de causarle en las plumas unas salpicaduras blancas como la nieve. La urraca blanca y negra siempre aguardaba a que Clarice abandonase el carro para llevarle las cosas a su madre, que fregaba cuartos de baño. Su madre estaba en la puerta de un cuarto de baño de una habitación de motel cuando le dijo a Starling que tendría que marcharse de casa, para vivir en Montana. Su madre dejó a un lado las toallas que sostenía, se sentó en el borde de aquella cama de motel y la estrechó entre sus brazos. Starling todavía soñaba con la urraca, y la veía en ese momento, sin tener tiempo de pensar en el porqué. La mano de Clarice subió con un gesto de rechazo y de pronto, como si tuviese que excusar ese movimiento, siguió subiendo hacia la frente, para echarse hacia atrás el mojado cabello. Se vistió deprisa. Pantalones, blusa, un ligero chaleco de punto, el chato revólver apretado contra las costillas, metido en la funda de cuero, el cargador colgado del cinturón al otro lado. La chaqueta precisaba un repaso. Una de las costuras del forro, la que quedaba encima del cargador, se estaba deshilachando. Había resuelto tener las manos ocupadas en cualquier cosa hasta calmarse. Cogió el pequeño costurero del motel y recosió el forro. Había agentes que en el dobladillo de la chaqueta cosían arandelas, para que tuviese más cuerpo y al sacar el arma la prenda se abriese con mayor facilidad, tendría que hacer lo mismo. Crawford llamaba a la puerta. Capítulo 31. Crawford sabía por experiencia que a las mujeres la cólera las torna desaseadas. La rabia les ponía mal color y hacía que se les soltase el moño y olvidasen subirse la cremallera. Todos los rasgos poco atractivos de las mujeres quedaban amplificados. Cuando abrió la puerta de la habitación del motel, Starling, pese a estar hecha una furia, tenía el mismo aspecto de siempre. Y Crawford intuyó que se le presentaba la ocasión de averiguar cómo era en realidad aquella muchacha. Una varada de aire húmedo y caliente, perfumado de jabón, le dio en la cara al abrir ella y quedarse en el umbral. Las sábanas de la cama estiradas, cubrían la almohada. ¿Qué me dice, Starling? Digo que maldita sea, señor Crawford. ¿Qué dice usted? Él hizo un gesto con la cabeza y replicó. El bar de la esquina ya está abierto. Vamos a tomar un café. Era una mañana templada para ser febrero. El sol, bajo todavía por el este, teñía de reflejos rojos la fachada del psiquiátrico cuando pasaron por delante. Jeff le seguía despacio con la furgoneta, cuyas radios crepitaban sin cesar. En determinado momento, sacó un teléfono por la ventanilla y se lo pasó a Crawford, quien mantuvo una breve conversación. Puede denunciar a Chilton por obstrucción de la justicia. Starling caminaba delante, a pocos pasos de distancia. Crawford vio cómo tensaba los músculos de las mandíbulas después de haberle hecho esta pregunta. No, no serviría de nada. ¿Y si la ha matado? ¿Y si Catherine muere por culpa de él? Le juro que quiero echárselo en cara. No me releve del caso, señor Crawford. No me mande a la escuela. 2 cosas. Si la mantengo en el caso, no es para que eche en cara nada a Chilton, eso no es lo prioritario. En segundo lugar, si la conservo a mi lado mucho tiempo, no le permitirán que se presente a los exámenes y tendrá que repetir. La academia no tolera ausencias ni retrasos a nadie.
Puedo garantizarle que será readmitida, pero nada más. Un puesto para usted lo habrá, eso se lo aseguro. Starling echó la cabeza hacia atrás, la inclinó luego hacia adelante y siguió andando. A lo mejor no es correcto preguntarle al jefe lo que quiero preguntarle, pero tanto da. ¿Está usted en dificultades? ¿Puede perjudicarle a usted la senadora Martín? Starling, me retiro dentro de 2 años. Aunque encuentre a Jimmy Hoffa y al asesino del Tylenol, tendré que dejar mi puesto. Lo que acaba de decir no entra en mis consideraciones. Crawford, siempre precavido ante el deseo, sabía lo mucho que deseaba mostrar una cierta sabiduría. Sabía que un hombre ya maduro es capaz de anhelar con tanta desesperación la sabiduría que puede llegar a fingirla, y sabía también lo mortal que ello puede resultar para un joven que crea a ciegas en él. De modo que habló eligiendo con cuidado sus palabras, y solamente de las cosas que conocía de verdad. Lo que Crawford le dijo a Starling en aquella sórdida calle de Baltimore lo había aprendido a lo largo de una serie de gélidos amaneceres en Corea, en el transcurso de una guerra que tuvo lugar antes de que ella naciera. Omitió lo de Corea, ya que no precisaba el refrendo de esta autoridad. Este es el momento más duro, Starling, pero debe emplearlo para templar su ánimo. Se halla ante la prueba más difícil, que consiste en no dejar que la rabia y la frustración le impidan pensar. Si sale victoriosa, habrá usted demostrado que puede mandar, pues en eso consiste en síntesis la capacidad de mando. Lo restante no es más que despilfarro y estupidez. Chilton es un perfecto imbécil y es posible que su intervención le cueste la vida a Catherine Martin. Pero puede no ser así. Nosotros somos la única oportunidad de esa muchacha. Starling, ¿a qué temperatura se halla el nitrógeno líquido en el laboratorio? ¿Cómo? Ah, el nitrógeno líquido, a 200 grados centígrados bajo cero. Hierve a una temperatura algo más elevada que esa cifra. ¿Lo ha empleado alguna vez para congelar alguna cosa? Claro. Pues quiero que ahora congele algo. Quiero que congele el asunto de Chilton. Conserve la información que ha obtenido del ECTE y congele sus sentimientos. Quiero que no aparte los ojos de su objetivo o recompensa, Starling. Eso es lo único que importa. Se ha esforzado usted por conseguir determinada información, ha pagado por ello, la ha obtenido y ahora vamos a utilizarla. Sirve de tanto o de tan poco como antes de que Chilton se entrometiese en nuestro caso. Probablemente, ya no obtendremos nada más del ECTE. Separe la información de Buffalo Bill que ha obtenido del ECTE y consérvela. Congele todo lo demás. El despilfarro, la pérdida de esfuerzo y tiempo, su cólera y Chilton. Congélelo. Cuando nos sobre un momento, ya le daremos a Chilton su merecido. De momento, congélelo y déjelo a un lado para no perder de vista la recompensa, Starling, la vida de Catherine Martin y el pellejo de Buffalo Bill colgado de la puerta del granero. Clave la vista en su objetivo. Si es capaz de hacer tal cosa, la necesito. Para trabajar con los historiales médicos. Se hallaban ante la puerta del bar. No, salvo que las clínicas obstruyan nuestra labor y tengamos que apoderarnos de las fichas. La quiero a usted en Memphis. Nuestra única esperanza es que el ECTE le diga a la senadora Martin alguna cosa de utilidad, y quiero que usted se halle cerca, solamente por si acaso, si se cansa de jugar con ella, tal vez acceda a hablar con usted. Entretanto, quiero que se concentre en Catherine, que intente averiguar de qué modo pudo Bill fijarse en ella. Usted es aproximadamente de la misma edad que Catherine, algo mayor quizá, pero poco más, y es posible que las amistades de la muchacha le cuenten a usted cosas que no referirían a alguien con más aspecto de policía. Y tenemos en marcha todo lo demás. La Interpol sigue trabajando en la identificación de Klaus. Cuando lo hayamos identificado, podremos investigar qué relaciones tenía en Europa y California, donde tuvo lugar su romance con Benjamin Raspail. Yo me voy ahora a la Universidad de Minnesota y empezamos con mal pie y esta noche estaré en Washington. Voy a buscar el café. Dele un silbido a Jeff para que venga con la furgoneta. Su avión, Starling, sale dentro de 40 minutos. El sol había ascendido hasta 3/4 partes de la altura de los postes telefónicos. Las aceras todavía estaban de color violeta. Starling recibió la caricia de los rayos del sol cuando agitó la mano llamando a Jeff. Se sentía más ligera, aliviada, mejor. Crawford, en realidad, era una buena persona.
Recordó su pregunta sobre el nitrógeno líquido y supo que era un guiño alusivo a sus conocimientos de peritaje forense, destinado a complacerla y a desencadenar hábitos automáticos de pensamiento disciplinado. Se preguntó si los hombres calificarían de sutil ese tipo de manipulación. Es curioso advertir con qué eficacia operan las cosas cuando uno las reconoce. Es curioso observar hasta qué punto es incómodo el regalo del mando. Al otro lado de la calle, una figura bajaba los escalones del Hospital Estatal de Baltimore para la demencia criminal. Era Barney, embutido en un anorak que aumentaba su corpulencia. En la mano llevaba su fiambrera. Starling gesticuló a Jeff, que la aguardaba en la furgoneta, indicándole que la esperase 5 minutos, y se acercó a Barney, que estaba abriendo la portezuela de su destartalado Studebaker. Barney. Él volvió hacia ella un rostro inexpresivo. Quizá tenía los ojos algo más abiertos que de costumbre. Estaba plantado con firmeza sobre ambos pies. Le ha dicho el doctor Chilton que no le pasaría nada por culpa de esto. ¿Qué otra cosa podía decirme? ¿Le cree usted? Las comisuras de los labios de Barney cayeron. No contestó ni que sí ni que no. Quiero pedirle un favor. Y quiero que me lo haga ahora, sin preguntas. Se lo pido por favor, empezaremos por esto. ¿Qué queda en la celda de Lecte? Un par de libros. El placer de la cocina, revistas de psiquiatría. Se llevaron todos los documentos al juzgado. ¿Y lo que había en las paredes? Los dibujos. Siguen allí. Quiero quedarme con todo eso, y tengo una prisa del demonio. Barney se la quedó mirando unos instantes. 1 minuto contestó y echó a correr escaleras arriba, con ligereza para su corpulencia. Crawford ya la estaba esperando en la furgoneta cuando regresó Barney con los dibujos enrollados y los libros y los papeles metidos en una bolsa de plástico. Piensa que yo estaba enterado de que en la silla que le traje había un dispositivo de escucha, ¿verdad? Le dijo Barney al tiempo que le entregaba las cosas. No he reflexionado sobre ello, pero lo haré. Mire, coja este bolígrafo y anote su número de teléfono en la bolsa. Barney, ¿cree usted que son capaces de manejar al doctor Lecte? Tengo mis dudas y así se lo he dicho al doctor Chilton. Recuerde que se lo he dicho a usted, por si a él se le olvida ese detalle. Es usted una gran persona, agente Starling. Oiga, cuando cojan a Buffalo Bill. Sí. No me lo traigan a mí solo porque me he quedado con las manos libres, ¿eh? Barney sonrió. Tenía una dentadura de niño pequeño. Casi sin querer, Starling le devolvió la sonrisa y se despidió de él agitando la mano cuando ya corría hacia la furgoneta. Crawford estaba contento. Capítulo 32. El Graham Gulfstream que transportaba al Dr. Lecte aterrizó en Memphis levantando sus neumáticos 2 nubecillas de humo azul. De acuerdo con las instrucciones emitidas por la torre de control, se dirigió hacia los hangares de la Guardia Aérea Nacional, situados a considerable distancia de la terminal de pasajeros. Una ambulancia del servicio de emergencia y un coche oficial se hallaban a la espera en el interior del primer hangar. La senadora Ruth Martin contemplaba a través de los cristales ahumados del coche oficial a los soldados que sacaron la camilla del Dr. Lecte del avión. Experimentó el impulso de correr hacia la figura atada y enmascarada y arrancarle la información, pero era demasiado inteligente para cometer ese error. El teléfono de la senadora zumbó. Su secretario, Brian Gaasay, levantó el auricular desde el asiento plegable del vehículo. Es el FBI, Jack Crawford, anunció Gaasay. La senadora Martin levantó la mano para tomar el teléfono sin apartar la mirada del Dr. Lecte. ¿Por qué no me dijo usted nada del Dr. Lecte, señor Crawford? Porque temí que fuera usted a hacer lo que está haciendo, señora Martin. No quiero indisponerme con usted, señor Crawford, pero si decide indisponerse conmigo, lo lamentará, se lo aseguro. ¿Dónde está Lecte en estos momentos? Ante mis ojos. Lo estoy contemplando. ¿La oye? No. Señora Martin, escúcheme. Usted quiere ofrecer una serie de garantías personales a Lecte, de acuerdo, adelante. Pero hágame un favor. Deje que el doctor Alan Bloom le dé instrucciones antes de entrevistarse con Lecte. Bloom puede prestarle a usted una ayuda inestimable, créame. Cuento con asesoramiento profesional. Espero que sea más válido que el de Chilton. En aquel instante, la cara del doctor Chilton apareció tras el cristal del coche oficial.
La senadora Martin ordenó a Brian Gaasay que saliera a hacerse cargo de él. Las discusiones solo conducen a una pérdida de tiempo, señor Crawford. Usted envió a entrevistarse con Lecte a una agente inexperta que era portadora de una oferta inexistente. Yo pienso hacer las cosas mejor. El Dr. Chilton afirma que Lecte es capaz de corresponder a una oferta verídica y estoy dispuesta a hacérsela, y aquí no entran papeleos, ni trámites, ni altos cargos, ni méritos. Si conseguimos rescatar a Catherine sana y salva, todo el mundo olerá a rosas, usted incluido. Si muere, me importan un comino las excusas. Utilícenos, entonces, senadora Martin. Ella no percibió cólera en la voz de Crawford, sino solamente un tono sereno, distante y profesional con el cual se identificó y al que respondió de inmediato. Explíquese. Si obtiene alguna información, comuníquenosla para que podamos actuar de inmediato. No omita detalles, asegúrese de comunicárnosla por entero. Comuníquela asimismo a la policía local. No deje que crean que manteniéndonos a nosotros al margen la complacerán más a usted. Ahora mismo va a venir Paul Krendler del Departamento de Justicia. Él se encargará de ello. ¿Quién es el oficial de mayor rango que está en este momento con usted? El mayor Bachman, de la Oficina de Investigación de Tennessee. Muy bien. Si no es demasiado tarde, procure mantener al margen a los medios de comunicación. Respecto a este punto, amenace seriamente a Chilton, es capaz de cualquier cosa por atraer la atención de la prensa. No queremos que Buffalo Bill se entere de nada. Cuando lo encontremos, tenemos la intención de emplear al equipo de rescate. Es fundamental atacarle con rapidez para evitar que se atrinchera. ¿Tiene intención de interrogar usted a Lecte personalmente? Sí. Tendrá la bondad de hablar primero con Clarice Starling. Está en camino. ¿Con qué objeto? El Dr. Chilton me ha resumido todo el material que ha obtenido esa muchacha. Ya hemos hecho bastante el tonto. La cara de Chilton volvía a hacer visajes tras el cristal, pronunciando palabras sin sonido. Brian Gaasay le puso una mano en la muñeca y sacudió la cabeza. Quiero tener acceso a Lecte después de que usted haya hablado con él, dijo Crawford. Señor Crawford, Lecte ha prometido que dará el nombre de Buffalo Bill a cambio de ciertos privilegios, dijo privilegios y en realidad no son sino una serie de comodidades. Si no cumple su promesa, puede usted quedárselo para siempre. Senadora Martin, lo que voy a decirle es delicado, pero no me queda más remedio que decírselo, ocurra lo que ocurra, sobre todo no le suplique. De acuerdo, señor Crawford. Disculpe, pero en este momento no puedo seguir hablando. Colgó el teléfono. Si me equivoco, mi hija morirá igual que las otras 6 víctimas cuyos casos ha dirigido usted, añadió entre dientes, indicando con un gesto a Gaasay y Chilton que subiesen al coche. El Dr. Chilton había solicitado disponer en Memphis de un despacho en el cual pudiese celebrarse la entrevista entre la senadora Ruth Martin y Hannibal Lecter. A fin de ahorrar tiempo, en el primer hangar se había acondicionado apresuradamente una salita de guardia. La senadora Martin tuvo que esperar a que el Dr. Chilton instalase a Lecter en la salita. No se sentía capaz de aguardar en el coche, de modo que esperó en la nave del hangar, recorriendo sin descanso una pequeña zona circular. A ratos levantaba la cabeza hacia el elevado techo, hacia los grandes maderos de las vigas, a ratos la bajaba hacia las rayas pintadas en el suelo. En determinado momento se detuvo junto a un anticuado Phantom F4 y apoyó la cabeza en el frío fuselaje, en un sitio donde había un cartel que decía, no pasar. Este avión debe tener más años que Catherine. Jesús mío, date prisa. Senadora Martin. Era el mayor Bachman llamándola. Chilton le hacía gestos desde la puerta. En la salita había una mesa para Chilton y unas sillas para la senadora, su secretario y el mayor Bachman. Una cámara de vídeo operada por un subalterno se hallaba preparada para filmar la entrevista. Chilton afirmó que se trataba de uno de los requisitos exigidos por Lecter. La senadora Martin entró en la habitación con gran prestancia. Su traje de chaqueta azul marino exudaba poder. También había obligado a Gaasay a almidonarse. El doctor Hannibal Lecter se hallaba sentado en el centro de la estancia en una recia silla de roble atornillada al suelo. Una manta le cubría la camisa de fuerza y las correas de las piernas y ocultaba el hecho de que se hallaba encadenado a la silla. Y seguía llevando la máscara de hockey que le impedía morder. ¿Por qué?, se preguntó la senadora.
Todos habían coincidido en que debían proporcionar una cierta dignidad al doctor Lecter en aquel entorno. La senadora Martin lanzó una mirada a Chilton y se volvió hacia Gaasaj para pedirle los papeles. Chilton se situó detrás del doctor Lecter y tras lanzar una mirada a la cámara soltó las hebillas, quitó la máscara que cubría la cara del psiquiatra y con una exagerada reverencia dijo: Senadora Martin, le presento al doctor Hannibal Lecter. La teatralidad del gesto del doctor Chilton asustó a la senadora Martin tanto como todo lo que había ido sucediendo a partir de la desaparición de su hija. Toda la confianza que hubiese podido tener en la opinión de Chilton fue sustituida por la pavorosa certeza de que aquel individuo era un cretino. Tendría que soslayar aquella incómoda certidumbre. Una mecha de pelo le caía al doctor Lecter sobre la frente, entre sus ojos granates. Estaba pálido como la máscara que acababan de quitarle. La senadora Martin y Hannibal Lecter se estudiaron, la primera resultaba extremadamente brillante, el segundo inconmensurable para cualquier medida humana. El doctor Chilton regresó a su mesa, lanzó una prolongada mirada a todos los presentes y manifestó: El doctor Lecter me ha indicado, senadora, que desea contribuir al progreso de la investigación con cierta información de carácter especial a cambio de una serie de mejoras relativas a las condiciones materiales de su confinamiento. La senadora Martin levantó una mano en la que sostenía un documento. Doctor Lecter, esto es una declaración que voy a firmar en su presencia. En ella afirmo que le prestaré toda mi ayuda. ¿Quiere leerla? La senadora creyó que su interlocutor no iba a contestar y ya se dirigía hacia la mesa para firmar, cuando él dijo: No quiero hacerle perder el tiempo ni el de Catherine con regateos por unos pocos y mezquinos privilegios. Los arribistas ya han desperdiciado bastante. Permítame que le ayude ahora, y confío en que usted me ayudará cuando este asunto haya terminado. Cuente usted con ello, Brian. Gaasaj mostró su cuaderno. El nombre de Buffalo Bill es William Rubin, aunque todo el mundo le conoce como Billy Rubin. Me habló de él, en abril o mayo de 1975, mi paciente Benjamin Raspail. Me dijo que vivía en Filadelfia, no recuerdo la dirección, pero estaba pasando unos días en Baltimore, en casa de Raspail. ¿Dónde están sus ficheros, doctor?, preguntó el mayor Bachman interrumpiéndole. Mis ficheros fueron destruidos por orden del juez poco después de... ¿Qué aspecto tenía?, preguntó el mayor. Tiene la bondad, mayor. Senadora Martin, la única. Deme usted la edad, descripción física y cualquier otra cosa que recuerde, dijo el mayor Bachman. El doctor Lecter sencillamente se aisló. Se puso a pensar en otra cosa: los estudios anatómicos de Jerry Cault para la balsa de la Medusa, y si oyó las preguntas que se le hicieron a continuación, no lo demostró. Cuando la senadora Ruth Martin consiguió recuperar su atención, se hallaban ellos dos solos en la habitación. Ella tenía en la mano el cuaderno de notas de Gaasaj. Los ojos del doctor Lecter se posaron en ella. Esa bandera huele a cigarro habano, dijo. ¿Crió usted a Catherine? Perdone, ¿cómo dice? ¿Le dio usted el pecho? Sí. Qué voraces son los recién nacidos, ¿verdad? Al ver que las pupilas de la senadora se ensombrecían, el doctor Lecter paladeó aquel dolor hallándolo exquisito. Por hoy bastaba. De modo que continuó diciendo. William Rubin mide aproximadamente 1,87 m de estatura y actualmente debe tener unos 35 años. Es de complexión corpulenta, cuando le conocí pesaría unos 95 kilos, y me figuro que habrá aumentado de peso. Tenía el pelo castaño y los ojos azul pálido. Deles estos detalles y luego continuaremos. Sí, ahora mismo, contestó la senadora Martin entreabriendo la puerta y sacando sus notas. Solamente le vi en una ocasión. Pidió hora para una segunda visita, pero no volvió por mi consulta. ¿Por qué cree usted que se trata de Buffalo Bill? Porque entonces había cometido varios asesinatos, y a sus víctimas, anatómicamente hablando, las sometía a procesos similares. Me dijo que quería ayuda para acabar con ello y regenerarse, pero en realidad lo único que quería era fanfarronear. Alardear de ello. ¿Y usted no? Estaba seguro de que no le denunciaría. No creía que yo le denunciase, pero en cualquier caso le agrada arriesgarse. Piense que yo no había traicionado las confidencias de su amigo Raspail. Raspail sabía que él se dedicaba a eso. Los apetitos de Raspail eran aberrantes, estaba cubierto de cicatrices. Billy Rubin me dijo que tenía antecedentes criminales, pero no entró en detalles.
Yo redacté una sucinta historia médica. No había nada excepcional, excepto en una cosa. Rubin me dijo que en una ocasión estuvo aquejado de un antrax del marfil del elefante, un antrax sintomático acompañado de fiebre carbuncular. Eso es todo lo que recuerdo, senadora Martín, y me imagino que estará deseosa de marcharse. Si me viene a la memoria algo más, la haré llamar. Fue Billy Rubin quien mató a la persona cuya cabeza se descubrió dentro del coche. Así lo creo. ¿Saben quién es esa persona? No Raspail lo llamaba Klaus. Las otras cosas que dijo usted al FBI eran ciertas. Tan ciertas como las que el FBI me dijo a mí, senadora Martín. He dado las órdenes pertinentes para su breve estancia aquí, en Memphis. Hablaremos de su situación y será usted trasladado a Brassy Mountain cuando esto quede, cuando hayamos resuelto este asunto. Gracias. Quisiera disponer de un teléfono, por si recuerdo algo que. Cuente usted con él. Y algo de música. Las variaciones Goldberg, interpretadas por Glenn Gould. Sería mucho pedir. De acuerdo. Señora Martín, no confíe sus pistas exclusivamente al FBI. Jack Crawford nunca juega limpio con las otras agencias del gobierno. Para ellos no es más que un juego. Está decidido a anotarse para él el mérito del arresto. Quiere ser él quien se ponga la medalla. Gracias, doctor Lecte. Su traje sastre es de muy buen gusto, dijo él cuando ella ya se dirigía hacia la puerta. Capítulo 33. De habitación en habitación, el sótano de Hamegum divaga como esos laberintos que en sueños nos frustran la salida. Cuando aún era tímido, hace de eso ya muchas vidas, al señor Gumb le gustaban las habitaciones más ocultas, las más alejadas de la escalera. Hay habitaciones en los rincones más alejados, habitaciones de otras vidas, que Gumb hace años que no ha abierto. Algunas todavía están ocupadas, por así decirlo, aunque los sonidos de detrás de sus puertas se consumieron arrastrándose hacia el silencio hace mucho tiempo. El suelo varía de nivel según las habitaciones, con unas diferencias que llegan a alcanzar hasta 30 centímetros. Hay umbrales con un escalón que es preciso franquear, y dinteles bajo los cuales hay que agacharse. Las cargas son imposibles de hacer rodar y difíciles de arrastrar. Hacer que algo avance por delante de uno, algo que camina a tropezones, llorando, suplicando y golpeándose la aturdida cabeza, es difícil e incluso peligroso. A medida que crecía en sabiduría y confianza, el señor Gumb dejó de pensar que había de satisfacer sus necesidades en las zonas más remotas del sótano. Y ahora emplea un conjunto de habitaciones que rodean la escalera, unos cuartos espaciosos dotados de agua corriente y electricidad. El sótano se halla ahora en total oscuridad. Bajo la habitación cuyo suelo es de arena, en la mazmorra, Catherine Martín está callada. El señor Gumb se encuentra aquí, en el sótano, pero no está en esa cámara. La habitación situada detrás de la escalera, que está a oscuras, totalmente impenetrable para la visión humana, rebosa en cambio de leves sonidos. Goteos de agua y zumbidos de bombas de pequeño tamaño. Con esos ecos minúsculos, la habitación suena a grande. El ambiente rezuma humedad y es fresco. Huele a follaje de invernadero. Un temblor de alas en la mejilla, unos imperceptibles chasquidos en el aire. Un bajo sonido nasal de placer, un sonido humano. La habitación carece de la longitud de onda luminosa susceptible de ser percibida por un ojo humano, pero en ella se encuentra el señor Gumb, que ve con absoluta claridad, aunque lo vea todo en distintas tonalidades e intensidades de verde. Lleva un excelente par de gafas infrarrojas, excedentes militares del ejército israelí, le costaron menos de $400, y dirige el haz de luz de una linterna de rayos infrarrojos a la jaula de alambre que tiene delante de sí. Está sentado en el borde de una silla de respaldo recto, extasiado, observando a un insecto que sube por una planta del fondo de la jaula. La joven imago acaba de salir de un capullo rasgado que reposa en la tierra del suelo de la jaula. Sube lentamente por el tallo de una hierba mora, buscando espacio para desplegar las húmedas alas nuevas que todavía lleva adheridas a la espalda. Elige una fina rama horizontal. El señor Gumb tiene que ladear la cabeza para verla. Poco a poco las pequeñas alas reciben riego sanguíneo y se llenan de aire. Todavía siguen adheridas a la espalda del insecto. Transcurren 2 horas. El señor Gumb apenas se ha movido. De vez en cuando enciende y apaga la linterna para que le sorprendan los progresos del insecto. Con objeto de matar el tiempo, pasea el haz de luz por el resto de la habitación,
por los grandes acuarios llenos de solución vegetal especial para curtir la piel. Sobre hormas, maniquíes y tensars, aparecen sus más recientes adquisiciones, semejantes a vestigios de estatuaria clásica, verdes bajo las aguas del mar. La luz recorre la gran mesa de taller de hierro galvanizado, con el bloque de metal que sirve de apoyacabezas, el rociador y los desagües, y roza el polipasto que hay encima. Adosados a la pared, los largos lavaderos industriales. Todo en las verdes imágenes que producen los filtros de rayos infrarrojos. Unos aleteos, rastros fosforescentes, cruzan su radio de visión, como pequeñas estelas de cometas producidas por las polillas en libertad que revolotean por la habitación. Dirige la vista de nuevo a la jaula justo a tiempo. Las alas del gran insecto se hallan elevadas sobre la espalda, ocultando y distorsionando sus diseños. En ese momento, baja las alas para cubrirse con ellas el cuerpo y el famoso dibujo aparece con absoluta nitidez. Una calavera humana, prodigiosamente ejecutada en el aterciopelado dorso, le contempla desde la espalda de la polilla. Bajo el cráneo sombrío de la calavera figuran los agujeros negros de los ojos y los prominentes pómulos. Debajo de ellos, una sombra oscura como una mordaza cruza la cara por encima del mentón. La calavera reposa sobre una peana, acampanada como la corona de una pelvis. Una calavera coronando una pelvis, dibujada en la espalda de una polilla por un capricho de la naturaleza. El señor Gumb se siente lleno de alegría y ligero en su interior. Se inclina hacia adelante y sopla con dulzura por encima de la polilla. El animal yergue su puntiaguda trompa y emite un chillido de irritación. Él se aleja sin hacer ruido y se dirige con la linterna a la habitación donde se encuentra la tapa de la mazmorra. Abre la boca para acallar su respiración. No quiere estropear su calma y su buen humor provocando ruidos en el pozo. Las lentes de las gafas, sujetas a sus pequeñas monturas protuberantes, parecen ojos de cangrejo sobre apéndices. El señor Gumb sabe que las gafas no le favorecen en absoluto, pero se ha divertido mucho con ellas en la negrura del sótano, en ocasiones memorables, entreteniéndose con juegos de sótano. Se inclina sobre el pretil y enfoca su haz de luz invisible hacia el fondo del pozo. El material yace tendido de lado, encogida como una gamba. Parece dormir. Junto a ella tiene el cubo sanitario. Ya no ha vuelto a cometer la necedad de romper el cordel, intentando trepar por las lisas paredes del pozo. Duerme agarrando una esquina del jergón en la que apoya la cara al tiempo que se chupa el pulgar. Contemplando a Catherine, paseando la linterna de infrarrojos una y otra vez por todo su cuerpo, el señor Gumb se prepara para los verdaderos problemas que le esperan. La piel humana es endemoniadamente difícil de manejar, si la exigencia de perfección es tan elevada como la que ambiciona el señor Gumb. Le es preciso tomar fundamentales decisiones de estructura, la primera de las cuales es dónde colocar la cremallera. Mueve la linterna por la espalda de Catherine. Lo normal sería poner la abertura en la espalda, pero entonces ¿cómo vestir la prenda por sí solo? No es el tipo de cosa para la cual se pida ayuda, por excitante que le parezca esa perspectiva. Conoce ciertos lugares, determinados círculos, donde sus labores serían muy admiradas. Existen ciertos yates en los que podría ataviarse con sus prendas, pero eso habrá de esperar. Debe hacer cosas que pueda emplear por sí solo. Rasgar la parte anterior por el centro sería un sacrilegio, rechaza tal posibilidad alejándola de inmediato de su mente. El señor Gumb no puede apreciar el color de Catherine a la luz de la linterna infrarroja, pero diría que ha adelgazado. Cree que cuando la capturó debía estar haciendo régimen. La experiencia le ha enseñado a esperar de 4 días a una semana antes de cosechar la piel. Una rápida pérdida de peso afloja la piel y la torna más fácil de quitar. Además, el hambre consume una gran parte de la energía de sus suministradoras de material, tornándolas más manejables. Más dóciles. A algunas les sobreviene una lánguida resignación. No obstante, al mismo tiempo es preciso alimentarlas lo suficiente para que no se apodere de ellas la desesperación e impedir así las rabietas destructivas que podrían deteriorar la piel. Definitivamente, ha perdido peso. Esta es tan especial, tan crucial para la labor que tiene entre manos que no puede soportar la espera, ni tiene por qué esperar. Mañana por la tarde lo hará, o por la noche. Como máximo al día siguiente. Pronto. Capítulo 34. Clarice Starling reconoció el letrero de Stonehenge Villas por haberlo visto en televisión.
La urbanización situada en la zona oriental de Memphis era un conjunto de casas unifamiliares y bloques de apartamentos que formaba una amplia U en torno a una plaza central que hacía las veces de aparcamiento. Starling estacionó el Chevrolet Celebrity que había alquilado en el centro de la plaza. Aquí vivían empleados bien pagados, de esos de camisa a rayas finas y traje cruzado, y jóvenes ejecutivos, eso le decían los Trans-Ams y los Iroq Z Camero USAI aparcados. En un sector reservado del aparcamiento se veían caravanas para los fines de semana y lanchas de esquí acuático, cuyos brillantes colores relucían al sol. Stonehenge Villas. El nombre irritaba a Starling cada vez que miraba el letrero. Seguro que todos los apartamentos estaban decorados con muebles de mimbre blanco y moquetas de tono melocotón. Bajo el cristal de todas las mesas de café, fotos y un ejemplar de cenas para dos y secretos de la fondue. Starling, cuya única vivienda consistía en un cuarto compartido con una compañera en la academia del FBI, tenía una actitud severamente crítica hacia esas cosas. Tenía que conocer a Catherine Baker Martin, y le extrañó que la hija de una senadora viviese en ese lugar. Starling había leído el material biográfico recopilado por el FBI, el cual mostraba que Catherine Martin brillaba por su bajo rendimiento en los estudios. Había suspendido el examen de ingreso de Farmington y pasado 2 desdichados y oscuros años en Middlebury. Actualmente era alumna de Southwestern, donde al mismo tiempo hacía prácticas de magisterio. Starling creía no equivocarse al imaginársela como una colegiala preocupada exclusivamente por sí misma, bastante obtusa, una de esas personas que no escucha. Se dijo, de todos modos, que había de procurar ser objetiva en su opinión, pues no se hallaba libre de prejuicios y además este tema suscitaba sus rencores. Starling había realizado sus estudios en escuelas estatales, gracias a sucesivas becas, y sus notas siempre habían sido mucho mejores que su ropa. Conocía a un sinfín de hijos de familias pudientes y desgraciadas, niños bien que iban al internado a perder el tiempo. Y aunque la mayoría le importasen un comino, con el tiempo se había dado cuenta de que la falta de atención es muchas veces una estratagema para esquivar el sufrimiento y a menudo se interpreta equivocadamente como superficialidad e indiferencia. Mejor sería pensar en Catherine como la niña que salía a navegar con su padre, recordándola tal como aparecía en la película que vio en la televisión acompañando la súplica de la senadora Martin. Se preguntó si de pequeña Catherine se habría esforzado en agradar a su padre. Se preguntó también qué estaría haciendo la niña cuando le comunicaron que su padre había muerto, de un ataque al corazón a los 42 años. Starling estaba convencida de que Catherine lo echaba de menos. Echar de menos al padre, esa herida común, hizo que Starling se sintiese próxima a la joven. Era fundamental que Catherine Martin suscitase sus simpatías porque ello la ayudaría a realizar bien el trabajo que tenía entre manos. Starling vio enseguida dónde se hallaba el apartamento de Catherine. 2 coches patrulla de la policía de Tennessee estaban aparcados ante la puerta. Cerca, en el asfalto del aparcamiento, había manchas de polvo blanco. La delegación del FBI en Tennessee debía de haber recogido muestras de manchas de aceite con polvo de piedra pómez o algún otro material inerte. Crawford había dicho que contaba con un personal muy eficiente. Clarice se dirigió hacia el sector donde se hallaban estacionadas las caravanas y las lanchas. Era cerca del apartamento de Catherine. Ahí es donde Buffalo Bill se apoderó de ella. A tan poca distancia de la puerta de su casa que al salir la dejó abierta. Algo la indujo a salir. Debió ser algo de aspecto inofensivo y habitual. Starling sabía que la policía de Memphis había interrogado exhaustivamente a todos los vecinos y que nadie había visto nada, de modo que pensó que a lo mejor el secuestro había tenido lugar entre las altas paredes de las caravanas. Él debió estar observándola desde allí. Sentado dentro de algún vehículo, forzosamente. Pero Buffalo Bill sabía que Catherine estaba aquí, en casa. Seguramente se fijó en ella en algún otro sitio y anduvo siguiéndola, aguardando la ocasión propicia. Las chicas del tamaño de Catherine no abundan. Seguro que no se limitó a merodear al azar en espera de que apareciese una mujer del tamaño deseado. Podía pasarse días sin que apareciese ninguna. Todas las víctimas eran grandes. Todas ellas eran grandes. Algunas, además, estaban gordas, pero todas eran grandes. Tiene que hacer prendas que le quepan. Al recordar las palabras del Dr. Lecte, Starling se estremeció. El Dr. Lecte ahora estaba en Memphis. Starling realizó una profunda inspiración, hinchó los carrillos y expulsó el aire con lentitud. Veamos qué averiguamos acerca de Catherine.
Un soldado de las fuerzas del estado de Tennessee, tocado con el característico sombrero de uniforme, abrió la puerta del apartamento de Catherine Martin. Cuando Starling le mostró sus credenciales, le indicó con un gesto que pasase. Agente, tengo que examinar la escena del secuestro, dijo Starling. La escena del secuestro le pareció expresión adecuada para un hombre que bajo techo no se quitaba el sombrero. Él asintió con un gesto de cabeza y añadió: si suena el teléfono, no haga caso. Contestaré yo. Sobre la superficie de la cocina, unida al cuarto de estar, Starling vio una cinta magnetofónica conectada al teléfono. Junto a este había dos teléfonos nuevos. Uno de ellos carecía de disco de marcar, línea directa con el Departamento de Seguridad de Southern Bell, encargado de localizar las llamadas. ¿Puedo ayudarla en algo?, le preguntó el agente. Ha terminado la policía con el registro. El apartamento ya puede ser usado por la familia. Yo estoy aquí exclusivamente por el teléfono. Puede tocar todo lo que quiera, si es a eso a lo que se refiere. Muy bien. Voy a echar un vistazo. De acuerdo. El agente recuperó el periódico que había escondido bajo el sofá y se arrellanó nuevamente en los almohadones. Starling quería concentrarse. Hubiera deseado estar sola en aquel apartamento, aunque se dijo que tenía suerte de que la vivienda no estuviese atestada de policías. Empezó por la cocina. Los utensilios revelaban que no estaba equipada para una cocinera de verdad. Catherine, según había declarado su novio, había ido a buscar palomitas de maíz. Clarice abrió el frigorífico. Había 2 cajas de palomitas para tostar en el microondas. Desde la cocina no se veía el aparcamiento. ¿De dónde es? La primera vez, Starling no captó la pregunta. ¿De dónde es? Desde el sofá, el agente la miraba por encima del periódico. De Washington, contestó. Bajo la fregadera, sí, rasguños en el codo del desagüe, habían sacado el sifón y lo habían investigado. Bien por la delegación del FBI de Tennessee. Los cuchillos no estaban afilados. El lavavajillas había funcionado, pero no lo habían vaciado. El frigorífico no contenía más que queso fresco desnatado y algunos envases de Macedonia de frutas. Catherine Martin compraba comida preparada, seguramente siempre era el mismo establecimiento, algún supermercado cercano. ¿Quién sabe si alguien espiaba dicho centro comercial? No estaría de más comprobarlo. ¿Es usted de la oficina del fiscal general? No, del FBI. El fiscal general está a punto de llegar. Lo he oído al salir. ¿Cuánto tiempo hace que está en el FBI? En el cajón de las verduras había una col de goma. Starling la hizo rodar y examinó el departamento interior especialmente diseñado para esconder joyas. Vacío. ¿Cuánto tiempo hace que está en el FBI? Starling se quedó mirando al joven policía. Mire, agente, le voy a decir una cosa. Seguramente tendré que hacerle un par de preguntas cuando haya terminado de examinar todo esto. Supongo que me prestará su ayuda. Por supuesto. Todo lo que pueda serle. Estupendo. Entonces charlaremos luego. Ahora tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. Como quiera. El dormitorio era luminoso, soleado, y poseía un perezoso ambiente que agradó a Starling. Estaba decorado con un mobiliario y unas tapicerías de una calidad superior a la que podrían permitirse la mayoría de muchachas de la edad de Catherine. Había un biombo de coromandel, 2 piezas de esmalte cioisonné en las estanterías y un hermoso sicrite de raíz de nogal. 2 camas gemelas. Starling levantó el borde de las colchas. La cama de la izquierda estaba provista de ruedas, la de la derecha no. Catherine debe juntarlas siempre que se lo antoja. Debe tener un amante cuya existencia el novio desconoce. O a lo mejor ella y el novio pasan algunas noches aquí. El contestador telefónico carece de dispositivo para escuchar desde fuera de casa. Ella ha de estar en casa cuando llama a su madre. El contestador telefónico era igual que el que Starling poseía, un Phone-Mate corriente. Abrió el compartimiento de la parte superior. Faltaban las 2 cintas, la de entrada y la de salida. En su lugar había una nota que decía: cintas en poder del FBI de Tennessee 6. El cuarto estaba razonablemente ordenado, pero mostraba ese peculiar aspecto que dejan los investigadores de manos grandes, hombres que intentan volver a colocar las cosas exactamente en su sitio pero no lo consiguen del todo.
Starling hubiese adivinado que la habitación había sido registrada incluso sin los rastros de polvo para tomar huellas digitales que había en todas las superficies lisas. Starling estaba convencida de que el dormitorio no había sido escena de ningún episodio del secuestro. Seguramente Crawford tenía razón, Catherine debía haber sido capturada en el aparcamiento. Pero Starling quería conocer a la muchacha, y aquí era donde vivía. Vive, se dijo Starling corrigiéndose. Vive aquí. En el armario de la mesilla de noche había una guía telefónica, un paquete de Kleenex, una cámara Polaroid SX70 con disparador de cable y junto a ella un trípode plegado. Atenta como una lagartija, Starling miró la cámara. Parpadeó como parpadea una lagartija y no la tocó. El armario ropero interesó sobremanera a Starling. Catherine Baker Martin, marca de lavandería CBM, poseía mucha ropa y algunas de las prendas de excelente calidad. Starling reconoció muchas de las etiquetas, incluidas las de Garfinkels y Brichis, conocidos establecimientos de Washington. Regalos de mamá, se dijo Starling. Catherine tenía ropa buena, de corte clásico, confeccionada en 2 tallas, una para un peso de 65 kilos y otra para 75, calculó Starling, y había también algunos pantalones de plástico para sudar en situaciones críticas de aumento de peso. En un mueble zapatero se alineaban 23 pares de zapatos. 7 de ellos eran de tipo salón, de la prestigiosa marca Ferragamo. Había también algunos mocasines y varias zapatillas Reebok de deporte. En el estante superior había una mochila de nylon y una raqueta de tenis. Las posesiones de una muchacha privilegiada, estudiante y en prácticas de magisterio, que vivía mejor que la mayoría de chicas de su edad. En el Secrete, muchísimas cartas. Notas de caligrafía picuda enviadas por antiguas condiscípulas. Sellos, etiquetas de envío. En el cajón inferior, papel de envolver, para confeccionar paquetes de regalo, un cuadernillo de hojas de distintos colores y dibujos. Los dedos de Starling lo recorrieron hoja por hoja. Estaba pensando en interrogar a los empleados del supermercado, cuando sus dedos hallaron entre las hojas de papel una bastante más gruesa y rígida. Los dedos pasaron por encima de ella y regresaron. La habían adiestrado para notar anomalías y ya la había medio sacado del montón cuando la miró. Era una hoja azul, de un material similar al de un papel secante no muy grueso y el dibujo que llevaba impreso era una grosera imitación de Pluto, el perro de los dibujos animados. Todos los perros de las pequeñas hileras eran idénticos a Pluto, eran del amarillo adecuado, pero algunas de sus proporciones no eran correctas. Catherine, murmuró Starling, cogiendo unas pinzas del bolso que empleó para introducir la hoja de papel en un sobre de plástico que, de momento, quedó depositado encima de la cama. El joyero que había en el tocador era un estuche de piel, idéntico al que aparece en el dormitorio de cualquier muchacha. Los 2 cajoncitos frontales y la bandeja contenían bisutería, ninguna joya buena. Starling se preguntó si guardaría las joyas de valor en la col de goma del frigorífico, y en caso afirmativo quién las habría cogido. Introdujo el dedo por debajo de la tapa, por un lado, y soltó el cajoncito secreto que había en la parte posterior del estuche. Estaba vacío. Pensó para quién serían secretos esos cajones, para los ladrones, indudablemente no. Estaba tocando el estuche por la parte de atrás para volver a introducir el cajón cuando sus dedos rozaron el sobre sujeto con cinta adhesiva a la parte inferior del cajón secreto. Starling se puso un par de guantes de algodón y dio la vuelta al estuche. Sacó el cajón posterior y lo colocó boca abajo. En la parte inferior había un sobre de papel manila sujeto con cinta adhesiva. La solapa del sobre no estaba cerrada, simplemente introducida. Se acercó el sobre a la nariz. No había sido espolvoreado en busca de huellas digitales. Empleó las pinzas para abrirlo y extraer su contenido. Había 5 instantáneas Polaroid, que sacó una por una. Eran de un hombre y una mujer copulando. No aparecían cabezas ni rostros. 2 de las fotografías habían sido tomadas por la mujer, 2 por el hombre y la quinta parecía haber sido tomada desde el trípode que había en la mesilla. Era difícil calcular el tamaño mediante una fotografía, pero a juzgar por los espectaculares 65 kilos de peso de aquel alto cuerpo humano, la mujer tenía que ser Catherine Martin. El hombre llevaba en el pene algo que parecía un anillo de marfil tallado. La resolución de la fotografía no era lo suficientemente buena como para poder apreciar sus detalles. El hombre ostentaba una cicatriz de apendicitis.
Starling introdujo cada fotografía en una bolsa de plástico y las introdujo en un sobre manila de los que ella llevaba. A continuación colocó de nuevo el cajón en el joyero. Lo bueno lo tengo en el bolsillo, dijo una voz a sus espaldas. No creo que hayan robado nada. Starling miró al espejo. La senadora Ruth Martin se hallaba en el umbral del dormitorio. Parecía agotada. Clarice dio media vuelta. Buenos días, senadora. ¿Quiere sentarse un momento? Ya casi he terminado. Incluso exhausta, la senadora Martin conservaba su imponente presencia. Bajo la capa de deliberados buenos modales, Starling advirtió síntomas de agresividad. ¿Le importa decirme quién es usted? Creía que la policía ya había terminado de registrar por aquí. Soy Clarice Starling, del FBI. Ha hablado con el doctor Lecte, senadora. Me ha dado un nombre. La senadora Martin encendió un cigarrillo y observó a Starling de pies a cabeza. Veremos de qué nos sirve. ¿Y qué ha encontrado usted en el joyero, agente Starling? Algo de valor. Cierta documentación que podremos comprobar dentro de pocos minutos, fue todo lo que Starling acertó a decir. En el joyero de mi hija. Déjeme verla. Starling oyó voces en la habitación de al lado y confió con toda su alma que se produjese una interrupción. Ha venido el señor Capley, el agente especial de Memphis encargado de... No, no ha venido y eso no contesta a mi pregunta. No se ofenda, agente, pero exijo ver lo que ha sacado del joyero de mi hija. La senadora volvió la cabeza y por encima del hombro llamó, Paul. Paul. ¿Quieres venir, por favor? Agente Starling, conocerá usted sin duda al señor Crendler, del Departamento de Justicia. Paul, esta es la chica que Jack Crawford envió a entrevistar a Lecte. La calva de Crendler aparecía bronceada y para sus 40 años estaba en forma. Hola, señor Crendler, dijo Starling. He oído hablar mucho de usted. Enlace de la Comisión Criminal del Congreso, mediador en desavenencias, como mínimo adjunto del fiscal general. Jesús bendito, sálvame, te necesito. La agente Starling ha encontrado algo en el joyero de mi hija, algo que ha introducido en un sobre manila de su propiedad. Creo que hemos de ver de qué se trata, ¿no te parece? Agente, ordenó Crendler. ¿Puedo hablar un instante con usted, señor Crendler? Por supuesto. Después declaró Crendler tendiendo la mano. Starling tenía la cara ardiendo. Sabía que la senadora Martin estaba fuera de sí, pero jamás le perdonaría a Crendler la sombra de duda que atravesó su cara. Jamás. Aquí tiene, dijo Starling. Y le entregó el sobre. Crendler contempló la primera fotografía y había ya cerrado la solapa del sobre cuando la senadora Martin le cogió el sobre de las manos. Fue muy doloroso verla examinar las fotografías. Al terminar, se acercó a la ventana y permaneció de espaldas, con la cara vuelta hacia el cielo encapotado y los ojos cerrados. A la luz del día se la veía envejecida y al encender un cigarrillo le tembló la mano. Senadora, empezó a decir Crendler. Esta habitación ha sido previamente registrada por la policía, le interrumpió la senadora. Y estoy segura de que han encontrado estas fotografías y han tenido el sentido común de dejarlas donde estaban y no mencionar su existencia. No, no las han encontrado, replicó Starling. La senadora sufría, pero qué caray, había cosas que no podían dejarse pasar. Señora Martin, usted misma se da cuenta de que hemos de averiguar quién es este hombre. Si se trata del novio de Catherine, mejor que mejor. Puedo averiguarlo en menos de 5 minutos. Nadie más verá estas fotografías y Catherine no tiene por qué saber que han sido descubiertas. Yo me ocuparé de ello. La senadora Martin metió el sobre en su bolso y Crendler se lo permitió. Senadora Martin, ¿fue usted quien cogió las joyas de la col de goma que estaba en el frigorífico? Le preguntó Starling. El secretario de la señora Martin, Brian Gaasay, asomó la cabeza por la puerta. Disculpe, senadora, acaban de instalar el terminal. Ya podemos contemplar cómo investigan el nombre de William Rubin en el FBI. Vaya, señora Martin, le insistió Crendler. Estaré con usted dentro de unos momentos. Ruth Martin salió de la habitación sin contestar a la pregunta de Starling. Clarice tuvo ocasión de examinar a Crendler mientras éste cerraba la puerta del dormitorio. El traje que vestía acreditaba a su sastre y no iba armado. El medio centímetro inferior de los tacones de sus zapatos relucía,
de tanto andar sobre mullidas moquetas, y los bordes de los tacones parecían afilados. Crendler permaneció un instante con la mano en el pomo de la puerta, inclinada la cabeza. La felicito por la eficacia de su registro, dijo al darse la vuelta. Starling no iba a dejarse comprar por tan poco. Sin contestar, se lo quedó mirando fijamente. Veo que en Uántico enseñan a registrar con gran minuciosidad, añadió Crendler. Efectivamente, pero no enseñan a robar. De eso no tengo la menor duda, replicó Crendler. Pues nadie lo diría. Basta. Cambiemos de tema. Habrá que investigar el asunto de las fotografías y el de la col de goma, ¿no le parece? Sí. ¿Qué es eso del nombre de William Rubin, señor Crendler? Lecter afirma que ese es el nombre de Buffalo Bill. Este es el texto del mensaje que hemos transmitido a la sección de identificación y también al Zinc. Fíjese. Y le entregó una transcripción de la entrevista de Lecter con la senadora Martín, una copia borrosa efectuada por una impresora matricial de agujas. ¿Qué opina? Le preguntó Crendler cuando ella terminó de leerla. No dice nada que pueda comprometerle, contestó Starling. Dice que se trata de un varón, de raza blanca, que en determinado momento estuvo aquejado de antrax contagioso de marfil de elefante. Eso, ocurra lo que ocurra, no da pie a que pueda acusársele de mentir. Como máximo, alegaría haberse equivocado. Espero que todo esto sea verdad. Pero podría haberse burlado de la senadora, por divertirse, señor Crendler, es un hombre perfectamente capaz de ello. ¿Le conoce usted? Crendler contestó negativamente con la cabeza y expulsó aire por la nariz. Que sepamos, el doctor Lecter ha asesinado a 9 personas. Ahora no está en libertad, pero no importa, aunque fuese capaz de resucitar a los muertos, jamás le dejarían salir. De modo que lo único que le queda es divertirse. Por eso simulábamos. Sé lo que estaban simulando. He oído la cinta de Chilton. No diré que haya sido un error, pero sí que ese juego ha terminado. Ciencias del comportamiento va a limitarse a investigar la pista que usted obtuvo, el aspecto transexual, y nada más. Y mañana estará usted de nuevo en la academia, en clase. Dios mío. He descubierto otra cosa. La hoja de papel de colores había permanecido inadvertida en la cama. Se la entregó a Crendler. ¿Qué es esto? Parecen dibujos de Pluto. Le obligó a que preguntase el resto. Él exigió la información con un gesto de mano. Estoy casi segura de que es un secante de ácido. LSD. Seguramente de mediados de los 70, o quizá anterior. Actualmente tiene valor de curiosidad. Merece la pena investigar dónde lo consiguió. Para estar seguros tendríamos que someterlo a ciertas pruebas. Lléveselo a Washington y entréguelo al laboratorio. Se va usted a marchar dentro de pocos minutos. Si no quiere esperar tantos días, puedo hacer yo misma las pruebas con un equipo cualquiera. Si la policía dispone de material de identificación de narcóticos, no hay más que seleccionar la prueba J, y en 2 segundos se sabe si. Usted regresa a Washington y se va directa a la academia. El señor Crawford me ordenó. Sus órdenes son las que yo le estoy dando ahora. Ya no trabaja usted para Jack Crawford. Está usted a las órdenes de sus profesores, exactamente igual que cualquier otro estudiante, y su misión está en Uántico, queda claro. A las 2:10 sail un avión. Tómelo. Señor Crendler, el doctor Lecter accedió a hablar conmigo después de haberse negado a hablar con la policía de Baltimore. Es posible que acceda nuevamente. El señor Crawford opina que. Crendler cerró la puerta con más fuerza de la que era necesaria. Agente Starling, no tengo por qué explicarle mis razones, pero escúcheme con atención. El papel de ciencias del comportamiento es meramente consultivo, siempre lo ha sido y a pesar del protagonismo de Jack Crawford no pasará de serlo. Además, Crawford tendría que estar de permiso. Me sorprende que en sus circunstancias sea capaz de actuar con la eficacia con que lo ha hecho hasta ahora. Respecto de este asunto, al no consultar a la senadora Martín, ha cometido una tontería que puede costarle muy cara. Su hoja de servicios y el hecho de que esté muy próximo al retiro hace que ni siquiera ella pueda perjudicarle demasiado. De modo que, señorita, no se preocupe tanto de dejarle en buen lugar. Starling perdió un poco los estribos. ¿Disponen ustedes de alguien más que haya detenido a 3 asesinos reincidentes?
¿Conoce usted a alguien más que haya apresado siquiera a uno? Señor Crendler, no debería usted permitir que ella dirija este caso. Seguramente debe usted ser una chica inteligente, de lo contrario, Crawford no la hubiera elegido, pero le diré una cosa que no voy a repetir, vigile sus palabras, o acabará usted de secretaria. Por orden mía. ¿No comprende usted que la única razón de que se la enviase a usted a entrevistar a Lecte fue para que su director obtuviese información con la consiguiente baza que jugar ante el Congreso? Información inofensiva sobre criminales importantes, un nuevo enfoque, del temible doctor Lecte. No sabe usted lo bien que maneja su jefe esos datos cuando tiene que defender el presupuesto de su sección. Los congresistas se los tragan y los comentan impresionados durante la cena. Está usted fuera de onda, agente Starling, queda relevada de este caso. Sé que dispone usted de credenciales del FBI. Entréguemelas inmediatamente. Las necesito para que me permitan volar con la pistola. Pertenece al arsenal de Guántico. La pistola. Santo Dios. Entregue las credenciales en cuanto llegue a la academia. La senadora Martín, Gaasay, un técnico y varios policías estaban apiñados en torno a una pantalla de vídeo conectada mediante un módem al teléfono. El Centro de Información Nacional del Crimen emitía una constante información sobre el progreso de las investigaciones llevadas a cabo en Washington sobre los datos proporcionados por el Dr. Lecte. Una noticia procedente del Centro de Control Sanitario de Atlanta: el antrax contagioso del marfil del elefante se contrae respirando el polvo que produce el pulido del marfil, material que se usa en mangos de cubiertos de lujo. En los Estados Unidos, se trata de una enfermedad típica de los operarios que trabajan en la manufactura de cuchillos. Al oír la palabra, cuchillos, la senadora Martín cerró los ojos. Los tenía calientes y resecos. Y arrugó el Kleenex que llevaba en la mano. El joven policía que había abierto la puerta del apartamento a Starling le traía a la senadora una taza de té. Seguía con el sombrero puesto. Starling ya había decidido que no iba a escabullirse como una cobarde. Se detuvo ante la senadora y dijo: Buena suerte, señora Martín. Espero que Catherine se encuentre bien. La senadora asintió con la cabeza sin mirarla. Crendler apremió a Starling a que saliera. No sabía que esta chica no tenía derecho a entrar aquí, dijo el joven policía cuando ella ya salía de la sala. Crendler salió a la puerta con ella. Siento un gran respeto por Jack Crawford, dijo. Por favor, transmítale lo mucho que todos lamentamos, los problemas de Bella. Y usted, andando a la escuela y a estudiar, de acuerdo. Adiós, señor Crendler. Y de pronto Clarice se encontró sola en el aparcamiento, invadida por la desconcertante impresión de que no entendía nada de lo que ocurría en este mundo. Se quedó contemplando a un palomo que se paseaba entre las caravanas y las motoras. Apresó con el pico una cáscara de cacahuete y la soltó. El viento húmedo le encrespaba las plumas. Starling anheló poder hablar con Crawford. El despilfarro y la estupidez no sirven de nada, eso le había dicho. Emplee bien esta situación y templará su espíritu. Esta es la prueba más difícil de todas, no permitir que la rabia y la frustración le impidan pensar con claridad. En eso consiste en síntesis la capacidad de mando. Mandar le importaba un pepino. Y a continuación descubrió que también le importaba un pepino, o por usar otra palabra, una mierda, el hecho de ser la agente especial Starling. De bien poco servía, si había que jugar con esas normas. Y se puso a pensar en la pobre, gorda y triste muchacha muerta que vio tendida en la mesa funeraria de Potter, Virginia Occidental. Se pintaba las uñas con esmalte rojo, igual que estas condenadas lanchas deportivas. ¿Cómo se llamaba? Kimberly. Y una mierda me van a ver llorar estos gilipollas. Por Dios, todo el mundo se llamaba Kimberly, en su clase había 4 chicas. 3 chicos se llamaban Sean. Con aquel fantasioso nombre de opereta, Kimberly hacía todo lo posible por acicalarse, aquellos agujeros en las orejas para ponerse bonita, para adornarse. Y Buffalo Bill le miró aquellos tristes senos planos, apoyó entre ellos el cañón de una pistola y le hizo una estrella en el pecho. Kimberly, su triste hermana gorda que se depilaba las piernas. Lo más natural. Era de esperar. A juzgar por la cara, los brazos y las piernas, lo mejor que tenía Kimberly era la piel. Kimberly, donde quiera que estés, estás enfadada. A ella no la buscaba ningún senador.
Para ella no había aviones que transportasen chalados. Chalado era una palabra que Starling no debía emplear. Muchas eran las cosas que Starling no debía hacer. Clarice echó un vistazo a su reloj de pulsera. Le sobraba 1 hora y media antes de que saliese el avión y había una pequeña cosa que sí podía hacer. Quería verle la cara al doctor Lecter cuando él dijese, Billy Rubin. Si Starling conseguía sostener la mirada de aquellos extraños ojos granate durante el tiempo suficiente, si conseguía atravesar la oscuridad que devoraba el centelleo de aquellos ojos, quizá vería algo útil. Estaba convencida de que vería regocijo. Gracias a Dios aún conservo en mi poder las credenciales. Dejó 2 centímetros de caucho al arrancar y dejar atrás el aparcamiento.